Para obtener y mantener las enseñanzas de Cristo a través de su Espíritu Santo, debes orar encarecidamente y con seriedad por su enseñanza divina y estar atento a no resistirlo o afligirlo. Hoy, por ejemplo, hermanos, estaba leyendo Samuel, y cuando estaba leyendo Samuel, llegué al pasaje donde Saúl eh, no obedeció a Dios sobre que matara a todos de los amalecitas. Dios le había dicho que matara ovejas y vacas, a las mujeres, hombres, niños, a todo que matara. Y Saúl sí mató a todos, pero las ovejas y las vacas no las mató bajo el pretexto de que eso se lo íbamos a ofrecer a Dios en sacrificio. Tampoco mató al rey de los amalecitas, el rey Agag, sino que lo dejó con vida. Entonces, le vino palabra de Dios al profeta Samuel que Dios había desobedecido, que Saúl había desobedecido. Y él estuvo orando todas las noches, Samuel. Y llegó al día siguiente y ya le dice la palabra de Dios que tenía para él. Pero cuando yo leo ese pasaje, hermanos, este, me noté algo en mí, hermanos. Me noté algo que me dio tristeza por Saúl, que fue desechado. O sea, ¿cómo es que perdió esa oportunidad? Y habiendo sido rey, o sea, ¿por qué le hizo caso al pueblo de no matar a estos? Y su razonamiento parecía lógico. Pues es que, ¿para qué se desperdicia esto? Mejor se lo ofrecemos a Dios como sacrificio. O sea, y le dice Samuel, ¿se complace Dios en los sacrificios como en que se obedezca a Jehová? Era lo que le vino la palabra de Dios. Así es el pensamiento de Dios. Se complace Dios en los sacrificios y las ofrendas como en que se obedezca a Dios. Quiere decir que a Dios le complace más que obedezcamos que todos los sacrificios y alabanzas y todo lo que se le haga. Entonces, pero el punto que me marcó Dios mientras yo leía eso era que yo sentí tristeza por Saúl porque fue desechado. Y cuando sentí eso, sentí que me redarguyó el Espíritu Santo. ¿Por qué puse la atención en que Saúl fue desechado y no puse atención del crimen que le hizo a Dios? ¿Por qué no me sentí triste porque a Dios lo habían ofendido por esa desobediencia? ¿Por qué sí me sentí triste por Saúl, que había sido desechado, pero no me sentí triste porque a Dios lo ofendieron? Y me sentí mal ante Dios. Sentí que me estaba poniendo del lado de Él y no del lado de Dios. Entonces, ahí totalmente me redarguyó el Espíritu Santo. Ahí, ¿por qué mi corazón se fue para allá y no mi corazón se fue para este otro lado? Entonces, y tuve que hablar con Dios y hablar con Él porque me sentí mal. Me sentí mal de parte de Dios, hermanos. Entonces, y esas son las cosas que vienen por enseñanzas del Espíritu Santo, que nos empieza a mostrar nuestros corazones, cómo hay veces hay inclinaciones hacia un lado y hacia otro. Y eso es lo que se habla de tener una enseñanza divina, que nos empieza a hacer cada vez como Él quiere que seamos. Nos empieza a moldar al corazón de Cristo, al corazón de Dios y no al corazón humano. ¿Cómo estaba pensando yo? Como el corazón humano. Así estaba pensando. ¿Y qué es lo que me quiere llevar a esta enseñanza? No quiero que tengas el corazón humano. Yo quiero que tengas el corazón como el de Dios. Que sientas como el de Dios. Que veas por los intereses de Dios. A eso es lo que te quiero llevar. Eso es lo que se refiere con las enseñanzas
divinas de Dios. Que estar atento a no resistirlo o afligirlo en nada. Otra condición para el crecimiento en gracia es la constante conformidad a todas las enseñanzas del Espíritu Santo, manteniéndonos al día con nuestras convicciones del deber y de nuestro creciente conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, esa enseñanza que me dio Dios. ¿Cómo yo puedo conformarme a esas enseñanzas? Bueno, ahorita ya sé. Entonces yo voy a estar vigilando de que en todo momento yo me ponga del lado de Dios, porque me dio esa enseñanza a través de esa lectura, porque vi hacia dónde se inclinó mi corazón. Entonces yo me empiezo a vigilar esa inclinación que hay en mi corazón, que hubo hacia ese momento, que esa inclinación no me mueva, sino yo ponerme del lado de Dios, inclinarme del lado de Dios, ponerme a favor de Él y no estar yéndome por esa otra inclinación. Eso es conformarme a la enseñanza del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo me quería enseñar en ese momento. Me lo enseña, me doy cuenta, si es cierto, yo tuve esa inclinación, me dio cierta tristeza, entonces, y no me sentí tristeza por esto otro, entonces yo debo estar vigilante de que esas inclinaciones no lleven mi conducta más adelante. A eso se refiere de constante conformidad a todas las enseñanzas del Espíritu Santo, manteniéndonos al día con nuestras convicciones del deber y de nuestro creciente conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo viva y lo ame y crea y agrade para Él. Que yo esté del lado de Él. Una fe cada vez más implícita en Dios es una condición para el crecimiento en gracia. Más implícita significa que le creemos a Dios en todo, si parece razonable o no parece razonable. En este caso de Saúl, ¿qué era más razonable? Pues no desperdiciar el ganado y ofrecérselo a Dios. Sí, sí es razonable. Pero si le hubiera actuado en fe, no, Dios dijo eso, aquí lo acabamos. Oye, pero es un desperdicio. No tiene nada. Dios dijo eso, hay que hacerlo. Hubiera actuado en fe, no hubiera pasado nada. Pero él actuó en la carne. Por un lado, el pueblo, fue la idea del pueblo de que eso se lo ofreciéramos, de que no la mataran. Entonces él estaba viendo más por lo lado natural que por el lado divino. Entonces, la fe que agrada a Dios es que así dijo Dios, así hay que hacerse. Por implícita, me refiero a una fe incomprensible, una confianza en el carácter de Dios tan profunda que confiamos en Él en la oscuridad, tanto como en la luz, tanto cuando no entendemos las razones de sus tratos con nosotros, como cuando lo hacemos. Entonces, lo voy a volver a leer. Una fe incomprensible, una confianza en el carácter de Dios tan profunda de confiar en Él, que confiamos en Él. En la oscuridad, cuando no sabemos por qué Dios lo está haciendo, como en la luz, cuando sí sabemos por qué Dios lo está haciendo. Tanto cuando no entendemos las razones de sus tratos con nosotros, como cuando lo hacemos. En todo momento, creerle a Él. Una fe como la de Abraham, que no vaciló en la promesa por incredulidad, aunque la cosa prometida parecía más irracional e imposible. Una fe implícita es una fe inquebrantable, sin cuestionar, un estado mental que descansará en Dios, en sus promesas, en su fidelidad, en su amor, independientemente de cómo parezca. Y aunque sus mandatos o el trato providencial puedan ser aparentemente irrazonables. La fe de Abraham es a menudo elogiada en la Biblia.
Dios le había prometido un hijo, pero no le dio la descendencia prometida hasta que tenía 100 años y Sara 90. Pero a pesar de que Sara ya era mayor y él estaba prácticamente muerto, creyó que Dios podía cumplir su promesa. Y cuando recibió a su amado hijo con la certeza de que este sería su heredero y que a través de él la promesa se cumpliría en todas las generaciones, Dios probó su fe severamente al ordenarle que ofreciera a Isaac como holocausto. Él obedeció sin la mayor vacilación, creyendo que Dios podía resucitarle entre los muertos. ¿Era razonable eso? No era razonable. Porque si él es el heredero, ¿por qué se lo va a pedir? No hay razón, no tiene sentido. Pero una fe inquebrantable. Hizo todos los preparativos para obedecer este difícil mandamiento con tanta calma que ni Sara ni Isaac sospecharon que algo así estaba en contemplación. Este fue un ejemplo del ejercicio de una fe implícita. Y lo leímos hace rato, hermanos, ese texto. Vean cómo alcanzó favor delante de Dios. ¿Por qué alcanzó ese favor tan alto, esa estimación tan alta? Por esa fe implícita que buscaba solamente agradar a Dios. El crecimiento en gracia o en el favor de Dios está condicionado por el crecimiento en la confianza implícita en Él. ¿Qué más, hermanos? Un sentimiento más completamente santificado es una condición para el crecimiento en el favor de Dios. ¿A qué me refiero con un sentimiento? A los deseos, hermanos, a las pasiones, a los apetitos que sean más santificados. Por sentimiento me refiero a ese departamento de nuestra naturaleza que siente, que desea y a la que pertenecen todo lo que llamamos deseo, afecto, emoción, sentir, apetito, pasión, propensión, lujuria. El sentimiento es un poder involuntario y acciones y cualidades morales no pueden basarse en él con la exactitud de vida. Esto es, cuando los sentimientos son estimulados, el mero hecho que el sentimiento sea estimulado no significa pecado. Es cuando eres manejado por ese sentimiento, cuando eres arrastrado por ese sentimiento, cuando le haces caso para cumplir el deseo que ese sentimiento quiere, es cuando es pecado. Por eso es que, como son involuntarios, no pueden basarse en él cualidades morales. Los estados del sentimiento solo tienen carácter moral en la medida en que derivan directa o indirectamente de la acción de la voluntad. Ya sea que yo voluntariamente los busque estimular o que cuando son estimulados soy guiado por esos deseos. La naturaleza del hombre en su totalidad, en su condición depravada, posee una condición poco amable. O sea, hablando de sus deseos. Y aunque la voluntad pueda entregarse a Dios, el sentimiento, o sea, los deseos, puede estar en tal condición que resulte desagradable a la vista de aquel que lo observa directamente y conoce cada deseo, pasión, propensión, lujuria, cuando estos son excitados. Es a través del sentimiento principalmente que se nos atacan las tentaciones. A eso se apela. Se apela a esos deseos, a esos sentimientos, a esos afectos, a esas pasiones, a esos apetitos, es donde se apelan para la tentación. Es a través de esto que se mantiene la lucha cristiana. Ahí es donde es la lucha. La lucha cristiana consiste en la batalla de la voluntad con estos diversos apetitos, pasiones, propensiones y lujurias para mantenerlos en subordinación a la voluntad de Dios. O sea, el deseo quiere estimularte a rebelarte a Dios
y la voluntad está sometiendo a esas pasiones a que se sujete a la voluntad de Dios. Si la voluntad mantiene su integridad y se adhiere a la voluntad de Dios, el alma no peca en su lucha en contra de los estados de los sentimientos excitados. Pero estas propensiones rebeldes dificultan la voluntad en el servicio que le rinde a Dios. Mantenerlos bajo control ocupa mucho tiempo, pensamiento y energía. Esto es, la voluntad está ocupada en estar sometiendo sus deseos. Por lo tanto, el alma no puede rendirle a Dios un servicio tan completo mientras emplea todas sus fuerzas de voluntad para subyugar estas propensiones, como de otra manera sí podría rendirlo. Esto es, si no estuviera ocupado en eso, podría estar ocupado en rendirle más servicio a Dios. Pero como está ocupado en someter esos deseos, rinde menos a Dios un servicio menos a Dios que el que podía rendirle si no estuviera ocupado en eso. Estos apetitos, pasiones y propensiones, aunque no pecaminosos en sí mismos, han sido considerados y hablados como el pecado interior. Es lo que muchos denominan el pecado interior, aunque no son pecado, porque son, mientras no guía a la persona hacia el pecado, no es pecado. El mero hecho de tener el deseo no es pecado. Esto es, hermanos, la tentación no es pecado a menos que tú cedas a la tentación. Es algo muy importante que se le tiene que enseñar a los nuevos convertidos. Estrictamente hablando, no puede ser pecado porque son involuntarios. Exacto. Pero a menudo son un gran obstáculo para nuestro crecimiento en el favor de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, el deseo de la carne, los sentimientos y deseos es contra el espíritu. Ahí están los sentimientos excitados. Y el del espíritu es contra la carne. Ahora sí, el espíritu de Dios que está en nosotros está haciendo estos. Y mientras que está esa lucha, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, para ocuparnos de un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha que está llevándose dentro de nosotros. Esto significa que no podemos hacer por Dios lo que de otra manera sí podríamos, porque tenemos que luchar tanto con los estados de los deseos para mantenerlos bajo control. Nosotros quisiéramos totalmente darle un servicio más completo a Dios, pero en tanto que estamos ocupando en someter todas nuestras energías para someter esos deseos. Y es lo que está hablando aquí, hermanos. A medida que los deseos se vuelven más y más sometidos y en armonía con la devoción de la voluntad hacia Dios, nos queda libre para rendirle a Dios un servicio sin obstáculos. En otras palabras, cuando esos deseos ya se han domado, entonces se libera nuestra voluntad para el servicio de Dios. Por lo tanto, cuanto más completa sea la santificación de los sentimientos, o sea, de esos deseos ya domados, más completa será nuestra gracia ante Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué se refiere esto de limpiarnos de toda contaminación de carne? ¿A qué se refiere con la contaminación de carne? A los deseos. A los deseos. Entonces, limpiarnos
de toda contaminación de carne y del espíritu significa a llegar al punto de someter esos deseos para librar a la voluntad, que es lo que le llama aquí perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, porque queremos en todo momento ser agradables delante de Él. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, se refiere a esos sentimientos, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. De nuevo, que os abstengáis de los deseos carnales. Esto es, hermanos, conforme se ignoran, pierden fuerza, hermanos. Se pierde fuerza. Una vez que son ignorados, pierden fuerza. Y cuando uno está recién convertido, hermanos, está en toda su potencia. Pero con el tiempo, al ser ignorados, llegan a perder totalmente toda fuerza. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí, pues yo no podía dejar de tomar. Yo tomaba todos los días, hermanos. Todos los días, al menos un cartón de cervezas, hermanos. Y a veces, nomás de mi oficina, de allá de San Nicolás,